El corpse paint es un elemento característico de la estética del black metal, siendo algo fundamental para el performance y el arte visual de muchas bandas. Una de las intenciones principales del uso de este maquillaje es resaltar ciertas facciones del rostro, con el fin de representar una imagen malvada y antihumana. Pero si bien se usa mayormente en el black metal, su origen dentro de la música data de varios años antes de la existencia de este subgénero. Para entender su origen es importante citar el término shock rock, un estilo en el cual se mezclan elementos teatrales con la música. Screaming Jay Hawkins es considerado como uno de los pioneros dentro del rock en cuanto a la puesta en escena de este tipo se trata, ya que a finales de la década de los 50 llamó mucho la atención con actuaciones circenses y en algunas ocasiones macabras. Si bien este artista no usaba maquillaje, marcó un precedente en cuanto a lo que representa un performance teatral, inspirando a muchos artistas, entre ellos David Edward Such, quien se interesó en el maquillaje para representar algunos personajes a mediados de la década de los 60, siendo Jack el Destripador el más popular. Para este personaje en ocasiones solía pintarse el rostro de color blanco y el contorno de los ojos de color negro, resaltando la mirada con una clara intención de mostrarse como un psicópata, siendo el terror un elemento muy importante de su concepto artístico. Por otra parte, el cantante de rock Arthur Brown en 1968 hizo una aparición con un maquillaje bastante similar al que utilizan las bandas de black metal. Según declaraciones del artista, se inspiró en la literatura y el surrealismo para su performance, y su intención era transmitir impacto, representando la muerte por medio del maquillaje y el hecho de que así como todos nacimos, algún día también vamos a morir. Sin embargo, esta representación en particular acompañada del fuego no se convirtió precisamente en su sello de identidad, ya que a lo largo de su carrera cambió de forma constante el maquillaje, inspirándose en las máscaras tribales. A finales de esa década, otro joven artista llamado Vincent Damon Fournier, junto a su banda Alice Cooper, se mostraron muy interesados en desarrollar una puesta en escena teatral, ya que venían trabajando desde 1965 bajo el nombre The Spiders y notaban que esto no lo estaba haciendo ninguna banda hasta ese momento. Se les ocurrió crear el personaje de un villano que causara impresión, y poco a poco Vincent lo fue desarrollando, inspirándose en algunas películas de terror y ciencia ficción. Inicialmente se inspiraron en la película Whatever Happened to Baby Jane, específicamente en el maquillaje de la actriz Betty Davis, ya que les parecía que se veía terrorífica. Adicional a esto, Vincent tuvo en cuenta el hecho de que la banda anteriormente se llamaba The Spiders, así que quiso dibujar una araña en el contorno de sus ojos. Con el tiempo fue modificando este maquillaje hasta que se convirtió en su sello de identidad, acompañado de una puesta en escena con diferentes elementos teatrales que popularizaron el término shock rock debido al gran éxito de la agrupación. Posteriormente, cuando la banda se separó, Vincent adoptó el nombre artístico Alice Cooper, y para ese momento ya se había convertido en el referente más importante en cuanto a espectáculos de este tipo se trata. Este artista también fue una de las fuentes de inspiración de la banda Kiss, fundada en 1973, quienes estaban buscando algo que marcara la diferencia para no salir al escenario con cualquier atuendo. También eran fans de la banda New York Dolls, quienes se caracterizaban por usar maquillaje, pero los miembros de Kiss querían algo más representativo y que generara un gran impacto. Para ello tuvieron en cuenta su fascinación por los cómics, el terror, el teatro kabuki, entre otros elementos para dar vida a cada uno de los personajes. Con el tiempo, Kiss alcanzó una notoriedad impresionante, convirtiéndose en la banda con maquillaje más exitosa de la historia, a tal punto que un gran porcentaje de personas de todo el mundo reconoce a sus integrantes. En 1977 fue fundada la banda de punk Misfits, marcando la diferencia entre los grupos de este estilo, debido al uso de la pintura en el rostro. Su objetivo era representar una calavera, lo cual venía acompañado de una indumentaria oscura,
fuera de lo común entre las bandas del punk. Una vez más, la fascinación por el horror fue el punto de partida para el desarrollo del performance. Sumado a esto, los miembros de la banda sentían una gran admiración por Kiss, y con el tiempo el sentimiento fue recíproco. Esta es una de las agrupaciones que sin tocar metal ha estado bastante ligada al género, además de ser una influencia para muchas bandas, entre ellas Metallica, quienes desde el principio expresaron su admiración, tocando algunos covers y usando camisetas de la banda, lo que despertó el interés de muchos fanáticos del metal por esta agrupación, cuya estética ha sido uno de los elementos más atractivos. Otra agrupación también fundada en 1977 y que estaba influenciada por Kiss fue la banda italiana Dead SS, quienes hicieron uso del maquillaje y desarrollaron un performance caracterizado por el horror, con una propuesta musical orientada hacia el doom y el heavy metal. Sumado a esto, trataron temáticas inspiradas en el satanismo. Sin embargo, el alcance de esta banda en esta época no fue tan grande, y su primer demo fue lanzado hasta 1983, cuando ya muchas bandas con performance similares se habían popularizado. No obstante, es considerada como una de las primeras agrupaciones dentro del metal en usar pintura en el rostro. Para finales de la década de los 70 y principios de los 80, algunas agrupaciones de metal ya estaban tomando un camino más extremo, y la imagen era algo importante, como una forma de complementar el concepto artístico. El primer vocalista de la banda Venom, llamado Cliff Archer, y quien participó en el primer demo de la agrupación, aparece en unas fotografías con el rostro pintado de color blanco, pero sin resaltar ninguna de las facciones. El paso de este miembro por la banda fue bastante efímero, como para haber tenido un impacto notable en el género, o ser influencia en cuanto a lo que representa el corpse paint. De hecho, es difícil clasificar su maquillaje dentro de este concepto, ya que era bastante simple. Sin embargo, el uso de la pintura refleja la intención de agregar un elemento distintivo, casualmente en una de las bandas que se considera influencia del black metal. A inicios de los 80, King Diamond, vocalista de Merciful Fate, subió la apuesta, no solo inspirándose en el horror, sino también en el ocultismo y el satanismo, para el desarrollo de su personaje, caracterizado por un maquillaje bastante particular. Según ha relatado en varias entrevistas, su interés por la pintura facial empezó desde que vio a Alice Cooper, ya que lo dejó bastante impresionado, y desde que estaba en la banda Black Rose empezó a experimentar con esto. Cuando el cantante alcanzó una notoriedad importante a inicios de los 80, recibió una carta de Gene Simmons, bajista de Kiss, quien le advirtió que lo demandaría por haber copiado su maquillaje. Por este motivo, King Diamond decidió modificarlo. Con un heavy metal oscuro acompañado de temáticas que posteriormente se relacionaron con el black metal, este artista marcó un precedente dentro de este tipo de música, y varios elementos que luego se popularizaron dentro del black él ya los había utilizado. Por otra parte, orientándose a un sonido que marcaría las bases de lo que se conoce como metal extremo, la agrupación Hellhammer, fundada en 1982, se mostró con un estilo visual más agresivo, y con ello el vocalista Tom G. Warrior desde muy temprano usó la pintura en el contorno de sus ojos. Según cuenta, uno de los artistas que lo influenció en este aspecto desde que era niño fue Arthur Brown, tras ver un videoclip suyo en televisión. Esto quedó en su mente por mucho tiempo, y luego vio a Alice Cooper, siendo su puesta en escena algo que marcó su carrera como artista. Otro factor que lo impulsó a usar pintura en su rostro fue el hecho de expresar lo horrible que se siente cada individuo dentro de sí mismo, representando un personaje sobrehumano, el cual alejaba todas las frustraciones que tenía en su adolescencia. Sumado a esto, sentía un gran interés por las películas de terror y temas como la muerte y el satanismo. Desde esa época, este artista ha conservado este maquillaje en sus diferentes proyectos musicales, como algo fundamental de su puesta en escena, ya que considera que muchas bandas se enfocan únicamente en tocar de manera técnica, descuidando completamente su imagen y el espectáculo.
Pero Tom no fue el único artista que consideró que agregar este elemento sería algo interesante. La banda Slayer en sus inicios usaba maquillaje y trataban de reflejar un estilo orientado hacia el horror, pero posteriormente dejaron de lado esto, ya que sentían que se estaban pareciendo a las bandas de glam. Las agrupaciones Mantas y Sepultura utilizaron pintura facial recién estaban comenzando, pero no lo hicieron de forma constante y posiblemente fue algo de un par de ocasiones que quedó registrado en fotografías. Quienes sí adoptaron el maquillaje como parte constante de su imagen fueron los miembros de la banda Sarcófago, fundada en 1985, siendo considerados como pioneros en cuanto a lo que representa la imagen del black metal. Esta banda también utilizó elementos presentes en la indumentaria de integrantes de bandas como Slayer, Celtic Frost, Bathory y Sodom. Según cuenta Geraldo Minelli, quien fue bajista de Sarcófago, los referentes que más tuvieron influencia en cuanto al maquillaje fueron Alice Cooper y la banda Kiss. Además, en algunas fotografías se puede apreciar que su diseño tiene cierto parecido con el maquillaje de King Diamond. La agrupación estaba en la búsqueda de un sonido extremo y consideraban que la imagen también jugaba un papel importante como un elemento transgresor que generaba impacto. Más adentrado en lo que representa el black metal, un joven sueco llamado Per Yngve Ohlin, conocido por su seudónimo Death, empezó a usar pintura en su rostro desde que formaba parte de la banda Morbid en 1987, pintando su cara de color blanco y el contorno de los ojos de color negro. Este joven estaba obsesionado con la muerte y según declaraciones del bajista Necrobutcher, su intención distaba de lo que hacían artistas como Alice Cooper, ya que él en verdad quería parecer un cadáver. De hecho, por esta razón se le atribuye a Death la creación del término corpse paint. Pero más allá de esto también sentía fascinación por los cómics de vampiros y en general por lo que representa el horror. Algo que se pasa muchas veces por alto es que si bien se ha descrito como alguien trastornado hasta el punto de mitificarlo, su objetivo no estaba tan alejado de lo que hacían las bandas de shock rock. Cuando estaba en Morbid, su intención era ofrecer un gran espectáculo, pero no tenían mucho presupuesto, y una de las pocas cosas que pudieron agregar a su puesta en escena fue un ataúd, que resultaba estorboso debido a que tocaban en lugares pequeños, así que lo tenían que poner en la parte trasera del escenario. Tiempo después viajó a Noruega para entrar a formar parte de la banda Mayhem, cuyo líder Euronymous se sintió bastante atraído por lo que el joven sueco proyectaba con su imagen, tanto así que él también adoptó el uso del corpse paint y consideraba que esa era la imagen que debía tener una banda de black metal. También cabe mencionar que Death era seguidor de algunas bandas latinoamericanas, entre ellas Sarcófago, quienes ya habían utilizado pintura en el rostro desde 1985. Euronymous tenía bastante influencia entre los jóvenes de la escena, principalmente por su tienda El Vete, en la cual vendía discos de bandas de todo el mundo, siendo este el punto de encuentro donde se gestó la escena de este subgénero en Noruega. Con el tiempo, no solo los integrantes de Mayhem usaban corpse paint, sino también la mayoría de agrupaciones más influyentes del black metal en ese país, y más adelante a nivel mundial. Ya no se trataba de unos pocos músicos que agregaron esto a su concepto artístico, sino de toda una escena musical, que desde entonces ha tenido esto como un rasgo característico, con distintas variantes dependiendo a lo que cada individuo o banda trata de transmitir. Y si bien este es considerado como el subgénero más oscuro del metal, se puede concluir que el uso del corpse paint está ligado a la intención que tuvieron los artistas y bandas de shock rock en sus inicios, inspirados principalmente en el teatro y el terror. Envío un saludo a Megamagnus 156, quien me ha ayudado con la configuración del servidor de Discord, al cual los invito a unirse. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.